Muy lejos aquí de la colonia vecina, ¿eh? Gracias a Dios que nos permite estar cerquita, gracias a Dios porque siempre es una bendición estar cerca. A veces, como la hermana Carmelita dice, yo aquí vivo aquí cruzando la calle, dice, pero a veces los que vivimos más cerquita somos los que llegamos más tarde, pero no debe ser, ¿verdad? Siempre vamos a intentar llegar siempre a tiempo y glorificar a nuestro Dios desde la alabanza, ¿verdad? Desde los cánticos, desde las alabanzas. Es un gozo cantarle al Señor, ¿verdad? Muy bien, vamos a orar, hermanos. Bueno, déjenme primero darle la cita para que leamos esta porción de la Escritura y enseguida oramos. Es en Éxodo capítulo 16, en los versículos 14 al 22. Vamos a tener ahí esa porción para meditar en ella. Éxodo capítulo 16, versos 14 al 22. ¿Ya estamos? Entonces, Éxodo capítulo 16, versos 14 al 22. Estamos ahí todos juntos, vamos a leer corridito, ahí continuo, esta porción, todos haciendo pausas ahí en las comas, los puntos y esperándonos unos a otros. Todos juntos leemos esta porción de la Escritura, hermanos. Dice así la palabra de Dios: y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: es el pan que Jehová os da para comer. Esto es lo que Jehová ha mandado: recoged de él cada uno según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas. Tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más, otros menos, y lo medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y les dijo Moisés: ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para el otro día. Y crió gusanos, y hirió, y se enojó contra ellos Moisés. Y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba, se derretía. En el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gómeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Oremos. Padre nuestro, gracias por esta mañana, Señor, por tu hermosa palabra, por la Escritura que nos dejaste, por la historia de tu pueblo Israel, porque tenemos ahí escritas grandes lecciones para nuestro provecho, grandes enseñanzas que tú nos dejaste escritas para nuestro crecimiento espiritual, Señor, para nuestro desarrollo. Y sabemos, Padre nuestro, que en este día tú tienes para nosotros una enseñanza. Tu Espíritu Santo nos quiere enseñar, tu palabra nos quiere edificar, y nosotros, con un corazón y una mente abierta, dispuesta, estamos listos para atender a tu llamado, Señor. En este día nos ponemos en tus manos, rogando en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hermanos, esta mañana quisiera ver cómo andamos en cuanto a la palabra de Dios, en cuanto a la Biblia, en cuanto a nuestra compromiso con la palabra de Dios, ¿verdad? Quisiera que entendiéramos que la Biblia es el pan del cielo, es nuestro alimento espiritual. Eso es lo que quiero ver en esta mañana con ustedes. Quiero preguntarles, antes de entrar en materia, quiero preguntarles cuántas Biblias tenemos aquí. Y quisiera que levantaran su Biblia, así, ahora sí que la levantaran así, para ver cuántas más o menos tenemos. Quiero ver
Si alguien otra, miren, no quiero exponer a nadie, nada más lo que quiero ver es qué porcentaje de Biblias tenemos aquí entre nosotros. Entonces bájenla por favor. No les voy a hacer levantar la mano a los que no la traen, pero creo que traemos entre un 90%, 95% de Biblias o de porcentaje de alimento necesario para el camino. Déjenme decirles, hermanos, que la vida es una peregrinación, es un peregrinaje aquí, ¿verdad? Estamos de pasadita aquí nada más. Se acaba de ir esta semana un tío, bueno, ayer murió el hermano de mi papá, hermano menor de mi papá. La hermana, bueno, la señora Verónica, hermana María Luisa, Victoria, perdón, no se me fue el nombre. La señora Victoria partió el fin de la semana pasada y hay personas que están partiendo la presencia de Dios, ¿verdad? ¿Cómo es que están pasando la presencia de Dios? Bueno, se terminó su peregrinaje en la tierra y Dios les está llamando a su presencia, ¿verdad? Algunos se nos adelantaron ya se fueron. ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida? Algo totalmente pasajero. Algo que es como la flor del campo, ¿verdad? Dice que perece. A la mañana está así abierta la flor, bonita, ¿verdad? Se ve hermosa la flor, pero a la tarde dice se marchita con el sol, se seca, ¿verdad? Y ahí está la flor caída. Y así es nuestra vida, hermanos. Si no lo comprendemos, si no tenemos la capacidad en la mente y en el corazón de entender eso, nosotros no estamos haciendo la tarea que Dios nos dejó hacer mientras estamos en el peregrinaje de esta tierra. Estamos viviendo como si fuéramos a vivir toda la eternidad en la tierra y no es así. Tenemos que aprovechar cada día, cada momento de nuestra vida. Tenemos que entender que estamos en un peregrinaje de pasadita, nada más aquí en la tierra. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que entenderlo eso así. ¿Qué mes estamos ahora? Estamos en el 5º mes del año. Si nosotros tuviéramos una lectura de la palabra de Dios, ya sea cronológica, ya sea en el orden de los libros de la Biblia, deberíamos de ir más o menos como en el libro de Job o de Salmos, ¿verdad? Deberíamos estar leyendo nuestra palabra y nuestra Biblia y deberíamos de ir más o menos a la mitad, cerca de la mitad de la Biblia, para tener una lectura apegada al propósito de Dios y al consejo de Dios. Yo les pregunto, ¿estamos ahí, hermanos? ¿Estamos ahí? ¿O la tenemos ahí guardada? A veces criticamos a otras personas y decimos, no, pues los católicos ahí tienen la Biblia, pero nomás la usan para poner ahí la genealogía de sus padres y de sus abuelos. ¿Y nosotros qué? ¿No estamos igual a veces? ¿No la traemos por ahí rodando? ¿No la olvidamos quizás en la iglesia? ¿No entendemos que la palabra de Dios debe de acompañarnos en el camino de este peregrinar todos los días de nuestra vida? No lo entendemos así. Entonces, hoy les quiero exhortar, hermanos, a que nosotros hagamos un compromiso con la palabra de Dios. No es con la iglesia, es un compromiso con Dios y con su palabra. Luego nos quejamos de muchos problemas que nos vienen a la vida, hermanos. Nos quejamos de nuestro carácter, nos quejamos de vicios, nos quejamos de actitudes, de nosotros mismos. Porque no tenemos el consejo ni tenemos un espíritu dócil a la voluntad de Dios. Por eso empiezan a salir de nosotros muchas víboras y muchas cosas extrañas de adentro del corazón, porque no refrescamos día con día nuestro andar por medio de la limpieza que produce la palabra de Dios. Necesitamos urgentemente un compromiso con la palabra de Dios, hermanos. Necesitamos leerla, necesitamos amarla, necesitamos comprometernos en el conocimiento de ella. Déjenme decirles que este pasaje que leímos es sobre el maná, el alimento, el pan de Dios que Dios les dio al pueblo de Israel durante su peregrinaje, 40 años en el desierto. Y así como Dios le dio a su pueblo el maná para que se alimentaran 40 años por el desierto, así el Señor nos da a nosotros su palabra para que nos alimentemos en este andar espiritual, en este peregrinaje por el desierto de esta tierra. Hermanos,
¿Por qué decimos que el maná y la palabra de Dios tienen similitudes? Bueno, porque hay suficiente evidencia en lo que vamos a estudiar. Suficiente evidencia para decir que así como Dios les dio el maná a su pueblo al salir de Egipto, de la esclavitud de Egipto, y ir rumbo a la tierra prometida, así nosotros, el Señor nos dio un alimento muy especial para que nosotros nos nutramos de él y vayamos caminando hasta nuestra presencia delante de Dios, ¿verdad? Es como entrar en Canaán, como entrar en la presencia, o sea, la tierra prometida para nosotros. Muy bien, vamos entonces a ver tres similitudes, tres comparaciones entre lo que es la figura del maná, el tipo de maná y el antitipo que vendría siendo el cumplimiento en la palabra de Dios como el alimento espiritual para nuestra vida. Vamos a estar estudiando ahí en Éxodo capítulo 16. Y noten por favor la primera de las similitudes. El maná y la palabra de Dios son similares en cuanto a la provisión que Dios hace para nosotros. Vean por favor el versículo 4. Estamos en Éxodo capítulo 16. Versículo 4. Éxodo 16, 4. Dice ahí la Biblia, dice, y Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo os haré llover pan del cielo. Versículo 15, por favor. Viéndolo los hijos de Israel, dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. El maná en el desierto es la provisión de Dios. ¿En qué se parece a la palabra de Dios, hermanos? Vean por favor en Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. Y ahí tenemos entonces la similitud que encuentra uno entre el maná y la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios ahí en el capítulo 5, versículo 1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, o sea, el lago de Galilea, dice la Biblia, el gentío se agolpaba sobre él. ¿Para qué? Para oír la palabra de Dios. Jesucristo hablaba palabra de Dios porque estaba Dios presente con nosotros. O sea, que el verbo fue hecho carne. De hecho, la palabra verbo, ¿qué es eso que dice Juan 1:1? Dice, en el principio era el verbo. Y el verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios. Entonces Jesucristo es la palabra de Dios. Es el verbo encarnado. Es la acción de Dios. El verbo es una acción. Cuando yo digo correr, es un verbo. Cuando yo digo hablar, es un verbo. Cuando yo digo caminar, es un verbo. Estoy usando acción. Entonces Cristo es la acción de Dios que podemos palpar, que podemos ver, que podemos tener de parte de Él una vida entregada a la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces ahí tenemos la acción de Dios. Cuando Cristo hablaba, la gente se agolpaba para oír la palabra de Dios. Yo me pregunto, nosotros nos agolpamos, nosotros nos encimamos, por decir así, para oír la palabra de Dios. O nos quejamos de la palabra de Dios, nos quejamos de lo pesado, de este alimento fastidioso, decían los israelitas en el desierto. Dice, este pan liviano, este pan fastidioso, ya nos cansó todos los días. La palabra de Dios debe de ser dulce en nuestro paladar. No debe ser pesada. Debe ser delicioso el momento que yo aparto para estar en la presencia de mi Señor y poder escudriñar su palabra con un corazón abierto. Cuando el Señor me exhorta, me habla, me corrige, puedo tener un corazón dispuesto para oír la palabra de Dios. Y así la gente en Israel se agolpaba para oír la palabra de Dios. Ahí estaba Jesús dando la palabra de Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados, ¿verdad?, los mansos, bienaventurados. Ahí estaba hablando el Señor la palabra de Dios. Se dijo. En contra de la filosofía de este mundo. Por eso hay tanto conflicto dentro de nosotros, hermanos. Yo estoy convencido y cada vez me convenzo más que los principales problemas que tenemos nosotros son con nosotros mismos. No son con mi hermano, ni con el vecino, ni con el
conmigo y con esto y con lo otro. No. Los principales problemas que tenemos nosotros en la vida son con nuestra naturaleza caída, pecaminosa, inclinada, pervertida hacia el mal. Ese es el principal problema que tenemos en la vida. Ese es el principal enemigo a vencer, la carne, que no se sujeta a Dios, que no quiere las cosas de Dios. Ese es el principal enemigo, hermanos. No se nos olvide, no se nos olvide. Todos los días acordémonos a levantarnos. Tengo que sujetar mi carne y mi cuerpo, ¿verdad? Ponerlo en servidumbre, como decía el apóstol Pablo. Sujetarlo a la voluntad de Dios. ¿Cómo lo voy a hacer, hermanos, si no tengo ese deseo de oír la palabra de Dios, de meterme al conocimiento de la palabra de Dios? La palabra de Dios es provisión de Dios para nuestro crecimiento, nuestro desarrollo espiritual. Necesitamos tiempo con la palabra de Dios. Necesitamos someternos a la voluntad de Dios por medio de su palabra. Nos surge, así como hemos hablado de la oración, hemos hablado del ayuno, pues, hermanos, no menospreciemos el tiempo con la palabra de Dios, hermanos. Ese es el consejo de Dios. A veces luchamos con los hermanos, a veces más que con los inconversos. O sea, hay un mensaje que tenemos que dar a los inconversos, que se conviertan a Cristo. Está muy claro. Pero los hermanos tienen tantos problemas diferentes. Pero nosotros tenemos tantas inclinaciones diferentes. Pero nosotros luchamos con tantos enemigos dentro de nuestro corazón, que cuando aconsejamos a un hermano, hay múltiples necesidades que no se centran en conocer a Dios nada más, como un inconverso. Es muy claro el mensaje al que no conoce a Dios. Cuando viene un hermano y dice: hermano, tengo estos problemas en mi casa, y yo tengo estos vicios, y yo tengo estas situaciones, y yo tengo estas necesidades. ¡Ay, qué complicada es la vida del creyente, hermanos! ¡Qué difícil es! ¿Cuánto batallamos con nosotros mismos? Y no nos damos el tiempo para oír el consejo de Dios y para que Dios trabaje en nuestros corazones. Resistimos a Dios. Resistimos a Dios. Tu palabra, Señor, mañana. Hoy tengo mucho trabajo. Tu voz, Señor, hay muchas voces que tengo que oír hoy. Tu voz puede esperar para la noche. Tu palabra puede esperar. Y no estamos listos para oír la voz de Dios. Entonces es similar el maná a la palabra de Dios, que es la provisión de Dios, el alimento de Dios para el peregrinaje durante el tiempo que estamos aquí en la tierra. Es su provisión. También dice claramente ahí en estos versículos: para vosotros. Dice ahí, bueno, vean en Lucas 8:10, por favor. Ahí adelantito, Lucas 8, versículo 10. Él les dijo: a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. ¿Se fijan la explicación del Señor Jesucristo a los creyentes, a los discípulos suyos? Les está diciendo: a ustedes les es revelada la palabra, mi palabra, dice Jesús. A ustedes les es revelada. A los otros por parábolas, para que no entiendan, para que viendo no comprendan la palabra. Pero ustedes, hermanos, que son mi especial tesoro, ustedes que son como la niña del ojo de Dios, nos lo decía así en cuanto a Israel, ¿verdad? Ustedes que son tan especiales, que son la novia del Cordero, cuando vengan las bodas del Cordero y que estemos en la presencia de Dios, estaremos nosotros ahí y nos avergonzaremos quizás. Diremos: qué terrible era yo en la tierra. No podía darle tiempo a oír la palabra de Dios ni siquiera. Prefería irme al trabajo, hacer horas extras, prefería andar allá con los amigos, prefería irme a jugar, prefería sentarme a ver la televisión, prefería aventarme un partido de 2 horas de fútbol. No podía estar 20 minutos leyendo la palabra de Dios porque tenía que estar atendiendo las necesidades de mi carne. Y vamos a ver hacia atrás y nos vamos a arrepentir. Y dice la Escritura: limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Yo creo que vamos a tener la oportunidad de ver nuestras grandes fallas, nuestros grandes errores,
las terribles cosas que hicimos como cristianos. No estoy hablando de los no cristianos, estoy hablando de nosotros. Las terribles cosas que en omisión, pecados de omisión, hicimos en la tierra, hermanos. Decía el salmista David: Señor, líbrame de los que me son ocultos, los pecados ocultos. Y algunos ni tan ocultos, hermanos, los conocemos bien. Los conocemos bien. A veces otros hermanos los conocen. A veces nosotros los guardamos en un cuartito con llave, con seguro, bien guardadito ahí. Que nadie llegue ahí, que nadie se vaya a enterar. Que no lo sepan los hermanos, que no lo sepa la esposa, que no lo sepan los hijos. Lugares recónditos de nuestro corazón. Los más oscuros lugares tenebrosos de nuestra alma. Ahí están guardadas las cosas más íntimas del corazón de los hombres. Y ahí tenemos nosotros nuestras decisiones de decir: Señor, tú puedes esperar. Tú puedes esperar. La televisión no puede esperar, tú sí puedes esperar. No se lo decimos así, nos daría pena. Pero lo hacemos. Nada más lo hacemos. Nada más lo hacemos. Entonces, primera similitud, hermanos. El maná en el desierto, la provisión de Dios para su pueblo. A vosotros les es revelada la palabra de Dios, a ustedes. A los demás, en parábolas. Pero ustedes, que ya conocen, ustedes pueden tener entendimiento pleno de la palabra de Dios. Segunda similitud, hermanos. Segunda similitud. ¿Por qué decimos que el maná es similar a la palabra de Dios? Así como Dios proveyó el maná para el peregrinar del desierto hasta la tierra prometida, así también Dios nos provee su palabra para que nosotros vayamos comiendo de este pan mientras vamos en esta peregrinación, en este mundo, en esta vida. Segunda similitud, por la manera en que tenía que ser recogido, hermanos. Por la manera en que tenía que ser recogido el maná, como la palabra de Dios es provista para nuestra vida. Vean por favor, ahí en Éxodo 16. Éxodo 16, versículo 16. Dice la palabra de Dios ahí: esto es lo que Jehová ha mandado, dice: recoged de él cada uno según lo que pudiere comer, un comer por cabeza, conforme al número de vuestras personas. Tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así. Y recogieron unos más, otros menos, y lo medían por un gomer, y no sobró al que le había recogido mucho, ni faltó al que le había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Entonces, según la necesidad de cada uno. Había familias que recogían más, otros recogían menos, y así, pero todos según su necesidad, todos recogían. Ahora, yo les puedo decir una cosa, hermanos: hay una diferencia entre recoger maná, alimento para el estómago, y entre recoger la palabra de Dios. Aunque son similares en que ambos son una necesidad, sin embargo, cuando se trata de recoger la palabra de Dios, no nos duele el estómago. No nos duele el estómago, hay una diferencia sustancial ahí. Y cuando dejamos de comer, ¿qué pasa? Sí nos duele el estómago. Hablamos del ayuno hace poquito, ¿verdad? Hablamos de la necesidad muchas veces de concentrarnos en la oración, de poner delante de Dios necesidades específicas que tenemos a través del ayuno. Y es buena la práctica del ayuno. Pero en cuanto a la provisión de Dios del maná, Dios les daba todos los días en la mañana, llovía el rocío del maná como alimento espiritual para los israelitas. Y ellos comían el maná y se saciaban porque su estómago les pedía el alimento. Cuando amanece cada mañana, hermanos, no tenemos dolor de estómago, ni de cabeza, ni de nada por no leer la palabra de Dios, ¿verdad que no? Entonces, ¿qué quiere Dios? ¿Que Él esté poniendo ese dolor ahí para que nosotros la busquemos? No. Así como dice la palabra de Dios, cada uno aparte, cada fin de semana, lo que propuso en su corazón según haya prosperado, y se refiere a la ofrenda, ¿verdad? Se refiere a lo que damos al Señor, de acuerdo a un porcentaje que hayamos puesto en nuestro corazón.
Ahí lo ponemos voluntariamente. Nadie nos está torciendo el brazo o hay un dolor de muelas porque no damos la ofrenda. No, sencillamente sale del corazón en agradecimiento al Señor y lo damos al Señor voluntariamente. Así también cuando nos acercamos a Él es porque nosotros gustamos de su presencia, hermanos. Gustamos de oír su voz. Queremos atender su llamado. Queremos comprender su mensaje precioso para nosotros. No es un programa de la iglesia. Nosotros sugerimos y decimos, hermanos, aquí hay esta guía de lecturas cronológicas. Aquí hay esta Biblia de estudio que puede ayudar. Aquí hay una Biblia de promesas. Hay diferentes ayudas para estudiar la palabra de Dios. Pero lo principal es el corazón dispuesto. Ahí está. El corazón que busca a Dios y que busca la comunión con el Señor y su palabra. Ese es lo importante, lo valioso. Que nadie nos está forzando a hacerlo, sino que de nuestro corazón. Y ahí viene la voluntad dispuesta según la necesidad de cada uno de nosotros. Según la necesidad de cada uno de nosotros. Ahí la tenemos claramente, hermanos. Muy bien. Ahora, vean en el versículo 21 de Éxodo 16. Éxodo 16, en el versículo 21, dice la Biblia, y lo recogían ¿cada cuándo? Cada mañana. Dice, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba, ¿qué se pasaba? Se derretía. Hermanos, tenemos la recomendación del Señor y de su palabra, de que lo busquemos de mañana. Es la recomendación del Señor. Así como el pan del cielo llovía temprano, y así como bajaba del cielo para regar la tierra y darles el alimento, así nosotros podemos, antes de salir a trabajar, antes de ir a la escuela, antes de salir de casa, en alguna encomienda, en alguna empresa que traemos, en algún negocio que vamos a hacer, ya le pedimos al Señor su misericordia, ya nos acercamos a su presencia y le rogamos su dirección y atendimos su consejo a través de su palabra. Qué precioso, ¿no? Que vamos a salir, pero ya vamos con el Señor. Ya vamos listos en la comunión con nuestro Padre Celestial. Vean también, por favor, ahí en Lucas 21. Lucas 21, por favor, en el versículo 34. Lucas 21, 34. Dice ahí la Escritura en el versículo 34, mirad también por vosotros mismos, fíjense la palabra del Señor a nosotros, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y de embriaguez y de los afanes de esta vida, y vengan de repente sobre ustedes aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Que sus corazones no se carguen de glotonería, de embriaguez, de los juegos y de las atracciones de este mundo, sino que seamos plenamente conscientes de que el Señor está allí, listo para auxiliarnos, para andar con nosotros en el camino que tenemos que recorrer en la vida, ¿verdad? Y dice el versículo 37, y enseñaba de día en el templo, y de noche saliendo se estaba en el monte que se llama de los Olivos. Y todo el pueblo venía a él, ¿cuándo? Por la mañana, para oírle en el templo. Hermanos, nosotros a las 10 de la mañana nos parece a veces temprano porque andamos a las carreras para salir a la iglesia y esto y el otro. Pero la gente se agolpaba para oír la palabra de Dios y se acercaban a la presencia del Señor temprano por la mañana. Buscaban la palabra de Dios, se acercaban al Señor. Nosotros, hermanos, cuando amanece, ¿qué buscamos luego que nos levantamos? Piense cada uno de ustedes. ¿En qué pensamos luego? ¿Qué nos preocupa más? ¿Llegar a tiempo al trabajo? ¿El almuerzo que tenemos que desayunar esa mañana? ¿La ropa que no planchamos, que tenemos que planchar?
no sé. ¿Qué es lo que más nos preocupa en la mañana? ¿El dolor de estómago que ya traemos hambre? No sé. ¿Qué es lo que nos mueve cada mañana para buscar al Señor en el día? ¿Qué es lo que nos mueve? Dice la Escritura claramente: miren por ustedes mismos, que su corazón no se cargue de los afanes de esta vida. Temprano por la mañana, el pueblo salía y recogía el maná. Llovía el rocío del cielo y estaba el pueblo listo. Claro, les dolía el estómago. A nosotros no nos duele el estómago, pero nosotros tenemos una voluntad dispuesta. Nosotros podemos ver por nosotros mismos y nosotros podemos acudir a llenarnos del consejo de Dios antes de enfrentar lo que venga en el día, lo que venga durante ese día. Entonces tenemos esa segunda similitud: el maná, alimento de Dios para su pueblo en el desierto; la palabra de Dios, alimento espiritual para nuestro crecimiento aquí en la tierra, en este peregrinaje durante la vida que tenemos aquí en la tierra. Pero no solo eso, hermanos. Una tercera cosa que vamos a ver es que el maná y la palabra de Dios son similares en cuanto a su propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios para darles a su pueblo el maná? ¿Y cuál es el propósito de Dios para darnos a nosotros la palabra de Dios? Hay una similitud ahí también. Vamos a verla ahí en Éxodo. Vean por favor, en el versículo 31 de Éxodo 16. Éxodo 16, versículo 31, nos dice ahí la Escritura, dice: y la casa de Israel lo llamó maná, y era como semilla de culantro, blanco, y su sabor era como hojuelas de miel, con miel. Y dijo Moisés: esto es lo que Jehová ha mandado: llenad un comer de él y guardarlo para vosotros, para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto, cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. Seguimos leyendo ahí. Dice: y dijo Moisés a Aarón: toma una vasija y pon en ella un gomer de maná, y ponlo delante de Jehová para que sea guardado para vuestros descendientes. Y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo, como Jehová lo mandó a Moisés. Así comieron los hijos de Israel maná 40 años, hasta que llegaron a la tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Fíjense, ahí tenemos entonces sostener uno de los propósitos que Dios tenía para su pueblo y que lo tiene para nosotros, es sostener, mantener a su pueblo con vida. El maná es la provisión de Dios para su pueblo Israel, para mantenerlos con vida física. La palabra de Dios es la provisión de Dios para su iglesia, para mantenerlos con vida espiritual. ¿Hay similitud o no hay similitud? Vemos una similitud, ¿verdad? Así como el maná era la provisión de Dios para darles fuerzas y vigor en su caminar durante el desierto 40 años, así el Señor nos mantiene con vida a nosotros, vida espiritual, a través de la palabra de Dios, hermanos. O la Biblia te aleja del pecado, o el pecado te aleja de la Biblia. No son compatibles. Si estás leyendo tu Biblia todos los días con deseo de agradar a Dios, no vas a batallar mucho con el pecado, lo vas a vencer. Pero si no estás leyendo tu Biblia y tienes el consejo del mundo, y estás viendo las telenovelas, y estás escuchando a la comadre, y estás viendo a la vecina, y estás oyendo otras voces por ahí del mundo que te están aconsejando, entonces vas a tener muchos problemas con el pecado. No estás atendiendo la voz de Dios. Necesitamos atender la voz de Dios. Este es el alimento para nutrirnos todos los días, hermanos. Es el que nos da fuerza espiritual, nos da vigor espiritual. Ahora déjenme decirles, es tan importante la palabra de Dios que Satanás se la sabe de memoria. Cuando vino el tentador a Jesús, el Espíritu lo llevó al desierto al Señor Jesús para ser tentado por el diablo, y Satanás le dijo a Jesús:
pues lánzate, lánzate. Subió al pináculo del templo y vio aquellos reinos y le dijo Satanás a Jesús, lánzate, pues escrito está, a sus ángeles mandará delante de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Y le dijo Jesús, aléjate de mí, Satanás, ¿verdad? También escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Quieren unas lecciones de Biblia? Satanás se las puede dar. Si no estamos firmes con la palabra de Dios, con la espada del Espíritu que es la palabra de Dios, vamos a tener derrota tras derrota. Vamos a andar mendigando en este mundo como tristes peregrinos, como tristes peregrinos. Ayer platiqué con un menonita, un joven menonita que se llama Guillermo, y le decía yo a Guillermo, ¿conoces a Jesús, Guillermo? Dice, sí, yo lo conozco. Le dije, si mueres, ¿a dónde vas a ir, Guillermo? Voy a ir al cielo. Le dije, ¿en qué estás confiando? Dice, bueno, todo el tiempo he conocido la palabra de Dios y conozco a Jesús. Gracias a Dios, qué bendición que tienes esa esperanza. Le dije, ¿sabes qué? Hace como 1 año, 2 años, venía yo de mi trabajo ahí por la Avenida de la Paz, unos 2 años, y estaba un menonita vendiendo quesos. Ustedes saben que ellos venden quesos y galletitas y todo. Le dije, y estaba una persona adelante comprándole, y yo no sé que no llegaron a un acuerdo en cuanto al asunto del dinero, ¿verdad? Y el hombre, no sé, agarró el queso, ya lo tenía en la mano, pero se lo regresó al muchacho menonita, y entonces cuando se lo regresó, él lo empezó a maldecir. Y me decía Guillermo, cuando estaba yo platicando con él, le digo, yo sé que no entiendes mucho de lo que te digo. Dice, efectivamente, dice, no entiendo. Me repite, por favor. Dice, no le entiendo lo que me está diciendo. Dice, yo hablo el alemán bajo, dice, no entiendo bien el español. Y bueno, platicando con él, y le digo, bueno, yo no sé, le digo, ¿cómo ese compañero tuyo? Le digo, no podía entender mucho el español, pero le salieron víboras y serpientes y todo le salió en español limpio. Entonces dice Guillermo, sí, dice, algunos no conocen a Dios. Y el hermano compartía del trigo y la cizaña, ¿verdad? El hermano Gerardo compartía el miércoles sobre el trigo y la cizaña. Y para vergüenza de vosotros lo digo, decía Pablo, algunos no conocen a Dios. Entonces queremos que vivan como cristianos, pero no tienen el poder del Espíritu Santo para vivir como cristianos. No tienen la fuerza de Dios que los impulse para leer la palabra de Dios, para acercarse a las cosas de Dios. Es tremendo. Pero hermanos, nosotros tenemos un llamado especial, y si conocemos al Señor y si vivimos como trigo en medio de la cizaña, tenemos la responsabilidad de conocer y de alimentarnos por la palabra de Dios, el alimento para nutrirnos, para que no desfallezcamos, para que no mendiguemos en este mundo y en este peregrinaje, para que no andemos derrotados a los pies de Satanás. No podemos hacer eso, hermanos. No podemos. Tenemos que tener victoria contra el pecado. Si realmente le conocemos, Dios nos va a dar la victoria. Estoy seguro, bueno, el Señor nos lo promete. Él nos dio todos los recursos y aquí está su palabra para echar mano de ella. No la despreciemos, hermanos. Es la provisión de Dios. No la minimicemos, no la hagamos a un lado, no lo guardemos al llegar a casa ahí en un librero y hasta el domingo nos acordamos de sacarla. No, hermanos, por favor, tenemos que atesorarla, tenemos que amarla, tenemos que llenarnos del conocimiento de su palabra, hermanos. Ahí está. Otra cosa que vemos ahí en el versículo, bueno, quiero que vean primero Juan 6:31. Juan 6:31.
Dice los versículos 31 al 35. Le dijeron, bueno, nuestros padres comieron el maná, dice allí Juan 6:31. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. 33. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. O sea, el mismo, ¿no? Y le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Este es el verdadero pan que descendió del cielo, el Hijo que tenemos con nosotros a través de su palabra. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, ahora nos ha hablado por el Hijo. Nos habla por el Hijo. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Nos habla por el Hijo. Entonces, en el Hijo tenemos la expresión más clara de la voz de Dios, hermanos. Dios nos habla por Jesucristo. En el Hijo tenemos la expresión más rotunda y contundente, más estruendosa de la voz de Dios a través del Hijo, a través de Jesucristo, a través de su vida, a través de sus milagros, de sus hechos, de su testimonio. Tenemos la evidencia de la manifestación de Dios en la tierra a través de Cristo, y tenemos su palabra habitando con nosotros. No la menospreciemos, no la hagamos a un lado, valorémosla en su justa dimensión. Similarmente, como el maná alimentó al pueblo en el desierto, la palabra de Dios nos alimenta cada día y nos acercamos a ella con alegría y con gozo. No por fuerza, no como un pan fastidioso, sino como algo delicioso y suculento para nuestra alma y nuestro corazón. Hermanos, si yo les pidiera sus Biblias, no lo voy a hacer, no, nos falta ya tiempo, pero si yo le pido la Biblia a dos hermanos aquí, yo voy a ver que una Biblia está más gastada que la otra. Cada uno según su necesidad se acerca a la palabra, pero muchos no ven, no alcanzan a ver su necesidad porque no les duele el estómago. No alcanzan a ver su necesidad. Algunas Biblias están muy nuevas. ¿Cuál es la Biblia más valiosa? Una madre le pedía a su niña y le decía, hija, haz la tarea de escuela dominical. Y era el miércoles y el jueves, y le decía a la mamá, a la niña, haz tu tarea. ¿Ya hiciste tu tarea de la escuela dominical, hija? Y su niñita le decía a su mamá, mami, pues sabes que no tengo Biblia. Le dice, yo te presto mi Biblia. Y la madre le va y le presta su Biblia a su hija, ¿verdad? Y entonces la niña le dice, no, mami, ¿sabes qué? Prefiero que hacer mi tarea con la Biblia del abuelo, de mi abuelo, que vivía ahí con ellos, ¿verdad? Le voy a decir a mi abuelito que me preste su Biblia. Y se acerca a su abuelito y le dice, abuelito, préstame tu Biblia. Tu Biblia es más interesante que la de mi mamá. Y le dice la mamá, hija, son exactamente iguales. Tienen los mismos libros, los mismos versículos. No, mamá, dice, esa tú no la lees. Y el abuelo todos los días la lee. Entonces esta debe ser más interesante, ¿verdad? Hermanos, ¿es interesante su Biblia más que la mía? Esta tiene como unos 20 años al menos, ¿verdad? Me la mandé pastar y no la quise dejar porque tiene muchos apuntes, ¿verdad? Y subrayo y promesas y todo, y tiene anotaciones y todo, ¿verdad? Entonces, esta Biblia vale mucho para mí, ¿me entienden? O sea, si yo comprara una, yo agradezco la que me regalaron el día de la instalación, es una preciosa Biblia, Mundo Hispano y la de, ¿cuál es la otra, hermano Jaime? La MacArthur, una preciosa Biblia que tiene comentarios, tiene enseñanza, tiene mucho que dar, ¿verdad? Esa Biblia. Pero déjenme decirles una cosa, la uso como consulta, la MacArthur, y uso la Mundo Hispano, y uso otra, pero esta no la suelto. Esta no la suelto. Porque esta Biblia bueno, no puedo decir que sea un amuleto para nada, ¿verdad? No son un amuleto las Biblias. Algunos dicen, no, pónsela a Satanás y huye despavorido. No. Preséntale tu vida
delante de Dios y entonces Satanás lo hizo, ¿verdad? Eso sí, pero no es un amuleto la Biblia, pero es la palabra de Dios que podemos atesorar para nosotros y podemos apreciar grandemente lo que tenemos, hermanos. No lo despreciemos. Tu Biblia puede ser muy interesante para ti, más que la mía, y qué bueno que así sea, ¿verdad? Que sea como la Biblia del abuelo y no como la de la mamá que estaba ahí, nuevecita, muy bonita, muy cuidada y todo, pero no se estaba usando. ¿Cómo está tu Biblia, hermano, esta mañana? Si tú lo puedes valorar, ¿está usada? ¿Está ajada? ¿Tiene anotaciones? ¿Está siendo leída y estudiada como merece el Señor que nosotros la atesoremos? Esa pregunta te la dejo a ti y la respuesta tú la tienes en tus manos. No menospreciemos la palabra de Dios, hermanos. Seamos conscientes de la gran necesidad que tenemos de alimento espiritual todos los días de nuestra vida. Hagamos el propósito de leerla todos los días, de darle un tiempo, de tener un devocional en oración y en lectura de la palabra de Dios. Que Dios nos ayude en este propósito y que sea su nombre glorificado a través de esta acción que vamos a emprender. Si no la hemos emprendido, si la estamos leyendo, adelante, hermanos. Todavía nos quedan 7 meses para terminar el año, 6 o 7 meses. Entonces hay tiempo para leer toda la Biblia en un año si nos proponemos, ¿verdad? Y hay tiempo para pasar valioso recurso con Dios, valioso tiempo con Dios, ¿verdad? Que podamos apreciar. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor nuestro, por la palabra tuya que nos has dado. Te damos gracias por el gozo que tenemos de acercarnos a tu palabra, Señor. Es un grande gozo, es una gran alegría, Señor, podernos acercar a tu palabra. No permitas que los afanes de esta vida, que la glotonería, que la embriaguez, que tanta cosa que hay al lado de nosotros, en tanta tentación que nos acecha en el camino contra tu pueblo, contra tus hijos, Señor, la obra de Satanás que está como león rugiente buscando a quien devorar, Señor, y que conoce tu palabra y que se la sabe de memoria. No permitas que todo eso nos aparte de la voluntad tuya, que es conocerte a través de tu precioso alimento para nuestro desarrollo espiritual, que es tu palabra, Señor. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Permite que la apreciemos, así como David, como el salmista la apreciaba, Señor. Ayúdanos a honrarte a través de nuestra vida y de nuestro andar diario. Bendice a tu pueblo en este propósito, Señor. Lo ponemos delante de ti, en el nombre de Cristo rogamos.